Muy buenos días, dominicanos, muy buenos días, los de aquí y los de allá. Esta es Rumba 98.5, Rumba FM. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, compañero de cabina en el día de hoy. Licenciado Eladio Hernández, psicólogo de lo del distrito. La verdad, Eladio, que tú llegas hoy con un, dicen los muchachos, los jóvenes, con un flow neoyorquino, Tú andas hoy de etiqueta. Los tigres le dicen una pinta. Con una pinta, Este es el recetario del doctor Guerrero Heredia. Yo soy el doctor Amaury García. Muy buenos días a todos los que nos siguen aquí y allá. En el día de hoy, Eladio, Nelson Rodríguez Monegro, nosotros tenemos la obligación de decirle a la gente lo que está pasando con relación al coronavirus. Y ya tú mencionaste lo de los separadores. ¿Los separadores? ¿Y qué? ¿Qué tú quieres que yo diga? No, que nosotros justamente empezamos la protección. Ahora tú comenzaste la protección ahora. No, cada día mejorando los mecanismos de protección contra ese virus que tiene arrodillado el mundo. Así es. Bueno, mira, los Estados Unidos en este momento, que es a mí me interesa, Nelson, que tú nos des una pincelada local, pero viendo la realidad de los norteamericanos, donde las estadísticas tienen mucha seriedad, se toma con mucho criterio. Y fíjate que en el martes había unas cifras récord de unos 135,000 positivos detectados, como se dice. Una cifra que superaba, récord. En 24 horas. En 24 horas. Y unos 61,000. Reales. Sí. Y unos 61,934 personas ingresadas. Wow. En 24 horas. Lo cual te dice a ti que Estados Unidos tiene una situación bastante delicada porque es un país de 325 millones, me parece que anda. Por lo tanto, tener un índice tan alto de positividad, eso te va a ti a hablar de que ya esta oleada que llega va a generar, pues evidentemente, aumento de la mortalidad. O sea, es un nuevo pico de la epidemia allá, a nivel local. ¿Pero por qué tú dices aumento de la mortalidad? Bueno, porque si tú tienes más casos, evidentemente que eso te va a traer más complicaciones. No, y todos los más días posibilidades, ¿verdad? En términos absolutos, todos los días tienen más muertos. Más muertos. Ahora, tú mencionas algo con respecto al tema de la tasa de positividad. Fíjate que por lo menos yo no he visto la cantidad de pruebas diarias que ellos están haciendo. Es decir, para tú detectar más de 130, 140 mil casos positivos, habría que preguntarse qué cantidad de pruebas diarias están haciendo ellos. Sí. Y qué % de positividad tienen. Sí. Sobre todo en el marco de este nuevo rebrote del virus, que no es solamente exclusivo de Estados Unidos, sino que otros países que lo tiene uno como países del primer mundo, pero que tienen sistemas de salud sumamente avanzados y que hoy en día están atravesando por otro rebrote. El caso, por ejemplo, de Italia, de Francia, de Alemania, de Inglaterra. Por ejemplo, Italia está demandando una mayor cantidad de médicos de otros países de Europa. Bueno, es decir, así es, y en el mismo Estados Unidos, tú sabes que Estados Unidos es un país que tiene unas reglas muy rígidas con relación al tema de los médicos. Pues hay estados donde han tenido que movilizar pacientes, incluso intubados, porque no tienen capacidad de respuesta en ese estado, en esos pueblos, y han tenido que trasladarlo a otros lugares. Claro, ahí está la importancia que hemos hablado en este programa de tener definidos los niveles de complejidad, de hacia dónde derivar un paciente en un momento determinado
respecto de la situación de salud que amerite una más alta capacidad resolutiva del centro de salud. Eso entiendo yo que aquí también no lo vemos porque no está ni siquiera diseñado, pero nosotros sabemos que son muchos los pacientes que llegan a un hospital o a una clínica privada de segundo nivel y ese paciente tiene que ser referido a otro centro de salud que tenga unidades de cuidado intensivo y no solamente las camas, sino que tengan todos los dispositivos para dar asistencia a un paciente en estado crítico. Dicho de otra manera, llega al lugar equivocado. Y llega al lugar equivocado por un problema de diseño, porque hoy por hoy nosotros tenemos que los pacientes en una buena parte de la República Dominicana llega de manera rápida. Pero el problema no es de diseño, el problema es de ejecutar lo que está diseñado. Bueno, pero precisamente si tú tú dices que está diseñado. Claro que sí. Tú decías en un escrito en una ocasión que aquí todo estaba escrito. Claro. ¿Tú te excediste en esa valoración o realmente aquí todo está escrito? No, claro. Aquí está todo escrito. Aquí lo que nos ha faltado a nosotros es la capacidad de operativizar lo que tenemos escrito, de ejecutar lo que tenemos escrito. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que tenemos nuevas autoridades, comenzamos a descubrir, como dicen en el argot popular, el agua tibia y lo embollito. Pero eso está escrito y al final terminamos haciendo otro proceso de diagnóstico, haciendo propuestas. Paralelo. Paralela no, en una duplicación de esfuerzo. Exacto. Porque no son capaces ni de siquiera revisar toda la documentación que está ya. O sea, no se le da continuidad. No hay continuidad. Y los actores nuevos que entran al sistema, pues no se preocupan de conocer el historial, es decir, todo lo que históricamente se ha hecho. Tú conoces que en el 2014 en este país mediante una resolución del Ministerio de Salud se estableció el modelo de atención en la República Dominicana, que es un modelo basado en la estrategia de atención primaria y las redes integradas de servicios de salud. Ahí está absolutamente todo lo que hay que hacer en términos de la parte asistencial. Pero que nosotros firmamos un convenio en el año 1978 acerca en Alma Ata, acerca en Rusia, acerca de la atención primaria y todavía seguimos nadando. Pero aquí hablamos de atención primaria y nadie sabe dónde anda esa señora, pero todo el mundo habla de ella. No, lo que pasa es que Eladio habla de una parte incipiente de que fue la estrategia de atención primaria a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial en 1978, pero posteriormente hay versiones modernas de eso donde se habla de estrategia de atención primaria renovada, donde hay una visión mucho más amplia de lo que es la atención primaria y lo que implica, porque nosotros seguimos aquí muchos hablando. Primero que aquí se confunde lo que es atención primaria con primer nivel de atención. Así es. Vamos a ver. Pero eso es una confusión total. ¿Qué es la atención primaria? Oye, ¿Cuál es el primer nivel de atención? La atención primaria es una estrategia. Una estrategia. De intervención. De intervención, pero que permea todos los niveles de atención. Sí, desde el primer nivel hasta el último nivel. Y que tiene como finalidad, pues, adecuar de una manera eficiente lo que es el sistema de salud de un país cualquiera y ponerlo en capacidad que dé respuesta a las necesidades de salud de su pueblo, utilizando forma sencilla, la tecnología aplicada, un modelo económicamente sustentable para el país, porque tú no puedes querer hacer algo que no tenemos posibilidad económica para hacerla, pero hacerla de una manera tan inteligente que seamos capaces de optimizar los recursos. Entonces, eso tiene por norma establecida una parte sumamente importante que ha estado ausente en el sistema de salud en la República Dominicana, que es el tema de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Es decir, lo primero que tiene que hacer un sistema de salud es educar a la gente para que la misma gente se convierta en un autogestor de su propio estado de salud. Para que no cruce al segundo nivel, que ahí sí es costoso. Contribuyendo con ¿cómo se llama? Una forma de vida adecuada. Dame ejemplo, Nelson. Que impida que se enferme la persona. Y luego entonces el Ministerio de Salud Pública, a través de los organismos pertinentes, establecer todo un proceso de manejo de riesgo que disminuya las posibilidades de enfermarse la gente, es decir, lo que es la prevención de enfermedades. Dame ejemplos
de esas acciones que debe Pero yo te lo puedo dar ese ejemplo. Tú, por ejemplo, dale, Jerry. tú tienes Gualey. Tú haces un censo en Gualey para determinar cuántos diabéticos tú tienes en Gualey. Ajá. ¿Cómo, además de determinar cuántos diabéticos tú tienes en Gualey, cómo tú haces programa de prevención para que la gente no adquiera esa condición? Entonces, tú tienes 20 calles, tú lo haces en 20 calles, tú reduces la enfermedad en esas 20 calles, que son simpleza lo que nos plantea la atención primaria. Dame ejemplos. Déjame darte ejemplo. Digamos que él puso el tema de la diabetes. Uh-huh. Entonces, nosotros es una de las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes. Y tenemos en la República Dominicana un problema con ella. Alrededor del 12% de la población adulta es diabética en la República Dominicana. Sí. Y sabemos, tú como médico conoces perfectamente todas las complicaciones. Además, ¿cuáles son los factores que llevan a una persona a ser diabética? Tú tienes factores genéticos, factores de estilo de vida, desde el punto de vista de alimentación. Que son los más importantes. Alimentación. En segundo lugar, sí, eso es lo más tú importante. tienes el tema del sobrepeso o la obesidad, Sí. entre otros. Estilo de vida. Bien. Todo eso va en el mismo saco. Estilo de vida. Entonces, ¿qué hace un sistema de atención primaria? A ver. Lo primero que hace es educar a la población, objeto o meta de producir acciones en ello. Es decir, decirle a esa gente, primero, qué es la enfermedad. Exacto. Segundo, cuáles son los factores que tienen que ver con el desarrollo de la enfermedad. Tercero, cuál es la conducta desde el punto de vista de alimentación que debe tener. La Los importancia riesgos que tiene el ejercicio para eso. Ajá. La actividad física. La actividad física. En fin, entre otras cosas. Que se confunde con deporte. Aquí. Estamos hablando entonces de la parte de promoción, la educación, y por otro la prevención. Entonces, ¿qué resulta? Promover estilos saludables es parte de esa... De la atención primaria. De esa atención primaria. Sí. La estrategia de atención primaria. Luego, entonces, tú vas a tener que el sistema de salud tiene que desarrollar políticas que vayan acorde con el objetivo de reducir la población de diabéticos. ¿Cuáles serían esas políticas? Por ejemplo, tener control sobre el uso de azúcares en los alimentos. Es decir, entonces, en otros países, por ejemplo, tú tienes que está prohibido, por ejemplo, lo que le llaman aquí el Big League. La cantidad de azúcar que tiene un refresco de eso es increíble. Un jarro. Es decir, la sal de mesa, por ejemplo, tú vas a restaurantes aquí y probablemente te encuentras que en el 90 y mucho por ciento tiene sal puesta. No te la colocan, está puesta ahí. No, antes de que llegue la comida, está puesta ahí. Está sembrada ahí. Entonces tú tienes que tener... Primero, concientizar a la gente sobre la importancia de reducir el consumo de sal. ¿A qué te lleva el consumo de sal? En segundo lugar, ya que tú hablas de restaurantes, entonces tener una disposición que prohíba que se coloquen en la mesa el salero. Ahora, la persona que quiere sal, pues pide sal. Pero si tú se la pones, tú estás incitándolo a que la utilice. Por ejemplo... Pero eso va también con el azúcar. No, es lo mismo, es un ejemplo adicional. Es un ejemplo adicional. Sí. Por ejemplo, yo no le adiciono azúcar absolutamente a nada. El café, o sea que el café que tú te tomas es el café más amargo. No, yo no tomo café. ¿Cómo que no? No, yo no tomo café. Señor. Entonces, qué aburrido. Por ejemplo, yo de que a los fritos verdes dame un cafecito, por favor, no le adiciono sal. Dame pedir un cafecito, pero sin azúcar. Sí. Pero eso es raro en ti, porque tú tampoco bebes café. No, pero entonces, llevándole la contraria. No le adiciono sal a los fritos verdes o a los tostones, y al ni al huevo, ni al aguacate, a nada absolutamente. De modo que ya yo estoy acostumbrado a comer muy bajito de sal y cuando algo tiene sal posiblemente lo rechace porque no me agrada. Entonces eso es parte ya de una educación, que la población debe tener. Pero eso debe venir desde pequeño. No, que es una política de Estado. Justamente, sí. Tú ves, la disminución o ausencia de la grasa trans. ¿Qué es una grasa trans? ¿Qué es eso? Son grasas dañinas para el cuerpo, ¿tú me entiendes? Entonces, sabemos la correlación que existe entre los problemas cardiovasculares, el problema de diabetes, con el tema de la hipercolesterolemia, del aumento de los triglicéridos, todo lo que tiene que ver con aumento de grasas
Pero tú dices poliinsaturada. grasa trans. Eso. ¿Dónde yo la encuentro? ¿Dónde En está todos eso? los alimentos aquí lo va a encontrar porque aquí no hay una política. Ya hay leyes Anda, que prohíben la diablo. utilización de ese tipo de grasa en los alimentos. Sobre todo Entonces, las grasas de origen animal. ¿Entiendes? Tú encuentras, por ejemplo, todos esos burgers, los cheeseburgers, Claro. los huevo burgers, todos esos burgers. Pero, entonces, Yo creo que fíjate cómo hay que involucrar en políticas públicas la parte de industrialización de los Wow. alimentos para nosotros. Entonces eso se llama prevención. y promover, Nelson, por ejemplo, Nelson, pero tú estás escúchame, diciendo Nelson, cosas que no colocan en el quinto mundo. Pero de todas maneras, escúchame, Nelson, pero hay un tema. Con todo esto, también es fortalecer los alimentos que son los alimentos que Reales. que un humano necesita. Ya. Un balance. que no nos engañen, ¿eh? una cosa- cantidad de una frutas, cosa de es- vegetales, Sí. la cantidad de fibra que usted debe consumir, la cantidad de agua que usted debe ingerir diariamente. O sea, al margen de rechazar lo que es deleterio, lo que es dañino para la salud, también promover lo que es beneficioso. Una, Ok. una cosa lo que es comer, que usted ingiere cualquier tipo de alimento, y otra cosa es tener conciencia de cuáles son los mejores alimentos que tienen alto valor nutritivo Por ejemplo, y que Nelson, son adecuados para la tú salud. que presumes de saber mucho, tú Yo sabes no lo que es la... presumo de esa vaina. Tú asumes que yo sé no, mucho. una pregunta. Yo no presumo Nelson, de nada. Nelson, el doctor Nelson Rodríguez, se oye como irrespetuoso. ¿Cuántos Dice, años Nelson, fue que tú mira, tuviste en el Ministerio de Yaboa, Salud? Yaboa, tú Muchísimo. sabes lo que... No, ¿cuántos 12 años? Dime. años. 12 años. Oye, la yaboa, ¿tú sabes lo que es la yaboa? La yaboa. Sí. La yaboa es un híbrido que han hecho ustedes Los agricultores. Los gourmet de patio. Tú no sabes entonces lo que Eso es la es una yaboa. cuestión de yuca. Eso no, de yuca, ¿no? No, la yaboa es, oye, es harina, es el conconete. Oye, está Es una variedad del conconete. Ajá. Entonces tú encuentras un dominicano cualquiera a las 8 de la ¿Y qué mañana. tiene la yaboa? Azúcar, harina. Ah, bueno, pues Eso- yo estoy eso Entonces hablando... es un veneno. la combinación peor. yo estoy hablando de la yaroa. No, tú estás hablando de yaroa, Ah, yaroa. ¿qué Que es lo también, ¿qué es lo eso, que tiene la yaroa? la yaroa tiene papa, una caterva de, entonces frita. Óyeme, la combinación peor que hay es harina frita. Yo creo que eso Y encima queso derretido. Entonces ya tú sabes que es un cardumen de grasa por todos los lados. exacto. Entonces, ¿Y a hay qué que va a buscar. llevar eso? Bueno, Pero déjame hablarte de por qué De la atención primaria, por qué vámonos la para atención allá. primaria permea todo. Desde luego que a pesar de tú tener todas esas medidas de promoción y prevención, la gente se enferma. claro. Entonces hay gente que van a desarrollar diabetes. Y que van a terminar. Entonces, una vez, ¿cuál es uno de los objetivos del sistema? Detectar tempranamente a ese diabético. Y Exactamente. una vez que lo detecta, ¿Por qué, entonces... escúchame Nelson, por qué el sistema debe tener, muchas gracias señora, aquí tengo café amargo, ¿por qué el sistema debe interesarse en detectar ese paciente de manera temprana? Lo primero es para que tenga conciencia de la situación que tiene. Lo segundo es Eso es que un remedio, la conciencia. lo segundo es... ¿Cómo es la... Es un conciencia. remedio, la conciencia. La conciencia. Lo segundo es que la mayoría de los diabéticos grado 2, es decir, el adulto Tipo que 2. se hace diabético, tiene que ver mucho con el estilo de vida. Entonces, a esa persona posiblemente solamente con enseñarle a alimentarse, de cuáles alimentos no son beneficiosos y cuáles son beneficiosos, él puede tener un control de eso unido a ejercicio. En segundo lugar, si necesita medicación, que puede ser hipoglicemiantes orales, hay casos excepcionales de este tipo de diabetes que necesitan insulina, pues entonces la persona necesita Tempranamente. mantener controlado tempranamente sus niveles de glucosa, porque nosotros conocemos cuáles son los efectos, impacto que tiene, los claro. efectos de Adversos. mediano y largo plazo adversos de unos niveles de azúcar en la sangre altos. ¿Puedo quedar ciego? Todo lo que tiene puede quedar ciego. Bueno, tú eres estás impotente ciego, ya, pero tú estás ciego e impotente. tener problemas neurológicos, en fin, muchísimas cosas. Mira, uno de los Déjame escúchame, terminar para no te perder la secuencia. Entonces, Eso es ¿qué tú problema debes de tener? memoria lo que tú tienes. Tú tienes, digamos, un primer nivel. Ahí entramos en lo que es el primer nivel de atención. Ay, espérate. Aclárame. Detecté el diabético, hice toda la educación para evitar Sí. la diabetes. Estoy en atención primaria. Sí.
Pero cuando detecto el diabético propiamente dicho, entonces, ¿hacia dónde voy? Entonces, ¿qué resulta? ¿Quién debe detectarlo? Debe existir en la comunidad un primer nivel de atención que tenga por objetivo ser proactivo en la búsqueda en la comunidad de pacientes que tienen ese tipo de dolencia o hipertensión. El primer nivel de atención tiene no solamente sentarse a atender la demanda de servicios de salud que tiene la gente, sino que proactivamente tiene que interrelacionarse con las comunidades y hacer una búsqueda activa de esas personas que tienen lo que se llama enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Quién debe hacer eso? Eso es el equipo de salud del primer nivel de atención. Hay un médico en particular. Entonces hay un equipo, escúchame, amable, hay un equipo de primer nivel y hay un equipo de atención primaria. No, ese mismo es el mismo equipo. Pero no necesariamente ese equipo está solamente, no es que no necesariamente, sino que no solo está conformado por médicos. No, hay promotores de salud. Por ejemplo, tú tienes... No, allá yo voy con mi crítica, voy para allá. Tú tienes ahí... Que cuando el señor estaba en salud, yo se lo expliqué muy bien y él me entendió, pero no me le dio seguimiento. Tú lo enseñaste. Entonces, déjame decirte, tú tienes un equipo de salud. Y ese equipo es multidisciplinario. Eso me gusta. Entonces, eso implica que tú tienes, primero, médicos. ¿Qué tenemos nosotros en la mente aquí? Que en ese primer nivel de atención debe haber un médico, una enfermera y 4 o 5 promotores. Para atender enfermedades. Entonces, no es así. Porque tú tienes que hacer un diagnóstico de situación de salud de la comunidad para saber entonces cómo tú construyes ese equipo de salud que dé respuesta a las necesidades de esa comunidad. ¿El alcalde forma parte de ese equipo de salud? ¿La iglesia? El alcalde no forma parte, pero sí puede formar parte de lo que se llama los comités de salud de ese primer nivel de atención. Así es. Porque hay comités de salud, ¿verdad? Comunitarios. Y ahí entran las diferentes instituciones de la comunidad, de voluntarios, pues de eso que se trata. Entonces, ¿qué resulta? Que tú debes tener ahí los médicos que necesiten. Oye bien. ¿Y qué tipo de médico debe estar ahí? Lo ideal es primero, en primer lugar, el médico familiar. Médico familiar. ¿Es un médico general que se especializa? No, es un médico especializado en salud familiar. Va bien, o sea, es un médico general que se especializó. Tú acabas de decir algo que aquí no se ha entendido y que se subestima al médico familiar como un médico especialista. Sí es un médico especialista que tiene un conocimiento más amplio de lo que es la salud. Porque el médico que formamos nosotros es un médico centrado en curar enfermos. Es asistencialista. Sí, señor. Es un médico. Pero repite esa, que el médico que formamos es qué cosa. El médico que se forma en República Dominicana y la educación que se le da está entrenado para curar enfermos, no para prevenir enfermedades. Entonces, el médico salubrista tiene una visión más amplia de lo que es la salud. Tú ahora incluyes otro argumento. Tú hablas del médico salubrista. El médico fue que me equivoqué, el médico familiar. El médico familiar. El médico salubrista es otra cosa. Exacto. Entonces, el médico de familia, junto con sus enfermeras, junto con... tú estás hablando del equipo que el señor Rodríguez va a seguir detallando. Sí. Continúa. Entonces tiene enfermera. Él quiere que yo llegue al psicólogo. Él quiere que yo llegue al psicólogo. Muchas gracias. Pero ¿en busca de qué? Entonces, sí debe haber psicólogos. Y mucho más en esta época, donde parte de los problemas que ha traído la epidemia es el tema de las somatizaciones, el tema de la depresión, de los trastornos conductuales secundarios a una situación que ha afectado la salud, que ha afectado la economía y que ha afectado la sociedad. La salud mental de la gente. Mire ese loco que mató a 4 personas. Una pregunta, Eladio Hernández, tú en tu condición de psicólogo. En la pandemia, por ejemplo, yo lo digo, yo no tengo problemas con el alcohol, nunca lo he tenido. Sin embargo, durante la epidemia pero tú no tienes problemas con el alcohol porque lo tienes a mano, porque no lo usas. No, o sea, no tengo problema de abuso del alcohol. Sin embargo, te podría decir que yo he consumido más alcohol en la epidemia que en toda la vida. En toda mi vida. ¿Y por qué? Pero los elementos que se agregan. ¿Cuál es? ¿Esa es una situación particular o tú tienes
evidencia de que eso sea generalizado? Es general, porque ¿qué es lo que pasaba? Tú trabajas, y más ustedes los médicos que supuestamente trabajan 24 horas y a veces 48 y Sí, 72 horas. Fue a ti que te llamaron hoy a las 5 de la mañana. Fue a ti. Sí. No fue a mí. Bueno, pues yo no estoy hablando de lo serio, yo estoy hablando de... No, es cierto, los médicos asistencialistas, como dice el doctor Nelson Rodríguez Monegro, estamos dispuestos 24/7, esa es la realidad. La cuarentena obviamente es un fenómeno que nosotros no habíamos experimentado en ninguna parte del mundo en este siglo. Entonces aparece y de repente tú que te levantabas en la mañana, te ibas a tu trabajo, duraba 8 horas, llegaba a tu casa, veía y supuestamente jugaba con tus hijos, interactuaba con tu mujer y a dormir. Al otro día exactamente lo mismo. O sea, prácticamente había un aislamiento dentro de la familia. Pero ahora resulta que tú tienes que pasarte las 24 horas junto con la realidad de la familia. Y esa realidad de la familia se agrega tu privacidad. Esto es, los amigos que tú tienes particulares, que tú visitabas, los lugares donde tú participabas, el trabajo que tú hacías de manera libre y salía a la hora que tú querías. Todo eso se ha restringido. Entonces, esa restricción ha producido una alteración mental que en muchos casos se conoce como ansiedad. La angustia, el temor, el miedo, la desesperanza. Todos estos son elementos que componen la ansiedad y como elemento psicológico te dispara. Tú buscas entonces cómo engañar el cerebro a través del alcohol o a través de otra sustancia. O sea que es cierto, entonces Sí, que aquí se ha disparado sí. el consumo de bebidas alcohólicas. Definitivamente Pero que sí. ahí entramos en un ejemplo de lo que sería la prevención. Se han escrito muchísimos artículos e investigaciones respecto de la salud mental y el COVID. Uh-huh. Entonces, si nosotros ya conocemos que tal situación produce una alteración desde el punto de vista psicológico de la gente, entonces el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la sociedad de psicólogos, psiquiatras, el Colegio de Psicólogos, la Sociedad de Psiquiatría, desarrolla entonces una estrategia de comunicación que disminuya eso. ¿En qué sentido? Enseñando a la gente a utilizar tanto tiempo de ocio que tiene. Sí. ¿Cómo utilizarlo? Pero ahí se agrega, escúchame Amaury, ahí se agrega también, Nelson Amaury, el desprecio, yo no diría desprecio, eso es muy fuerte, el desconocimiento que se tiene para la promoción de la salud mental en República Dominicana. ¿Tú entiendes que es un problema de desconocimiento? No, de desinterés y de desconocimiento muchas veces. Déjame decirte que... A ver, tú que has estado ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando ustedes están ahí? ¿Qué es lo que pasa? Es que, digamos que esos son resultados, eso va a tener resultados intangibles. ¿Qué es lo que pasa? Que todo tiene que ver con decisiones políticas. Intangibles en que no se pueden ver. Que no se pueden tocar. No se tocan, no se sienten, no se palpan. A menos que... Escúchame, tú construyes un hospital. Ya. Óyeme, tú construyes un hospital y tú hiciste una obra. Entonces, ¿qué ocurre? Y además, eso deja... Escúchame, Nelson, también eso deja grasa. Desde el punto de vista del interés político en el área de la salud, yo te puedo decir que no ha habido ningún gobierno, incluyendo los propios en los que participé, que tuvieran el interés de realmente mejorar el sistema de salud en la República Dominicana, y todos se han centrado en la construcción de hospitales. Atención, escuche esta declaración. Desde el punto de vista político, reditúa más hacer infraestructura que algo que va a dar su fruto en el mediano y largo plazo. Yo hice el Morgan. Que es digamos, tener un sistema de salud y una población saludable. Es decir, tú nunca vas a tener una red hospitalaria que tenga capacidad de dar respuesta a la demanda de salud si tú no tienes un sistema bien constituido. Uh-huh. Fíjate, tú tienes Amaury, que fue director de un hospital de tercer nivel aquí. Que lo votaron por serio. Y entonces resulta que, es decir, ¿cuántos problemas de salud
banales que pueden resolverse en la cabecera del enfermo van a parar a esos hospitales especializados. ¿Cuánto tiempo? Es decir, más del 50% de los problemas que van de salud ahí son cuestiones de un primer nivel de atención. Entonces, ¿qué resulta? Que para eso tú tienes que promover todo lo que hemos hablado anteriormente, desarrollar ese primer nivel de atención, que se convierta en un valladar que impida que toda esa gente con problemas banales de salud vayan al hospital de tercer primaria. nivel. Te voy a poner un ejemplo. Me imagino que el hospital, la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar debe estar triste de inaugurarse. No tenga tanta fe. Bueno, pero aunque ya, se sigue diciendo que sí. Bueno, pero eso está vacío adentro. En algún momento lo van a inaugurar. ¿Verdad que sí? En algún momento lo van a inaugurar. Pero ¿qué resulta? Que esos son hospitales, quizás o sin quizás, los hospitales más avanzados desde el punto de vista de la tecnología que tiene este país, incluyendo clínica privada. Ahora, ¿qué resulta? Bueno, pero que eso no es un mito. Los hospitales públicos, cuando se inauguran inicialmente, tienen mejor espacio físico y mejor tecnología que los hospitales privados. Mira, vamos a una pausa y cuando regresemos entonces tú vas a dar detalles de qué va a pasar con ese hospital, esa mega estructura de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar. ¿En qué se convertirá, señor Labur?